Bienvenidos y bienvenidas al podcast de Inventario.pro, un espacio donde explicamos historias reales de negocios que combinan las ventajas del mundo digital con el sector automoción. Esto es Motor Digital. Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Inventario.pro. Nos acompaña una persona que ya estuvo en el podcast y que repite, en este caso desde otra empresa con otro cargo. Un magnífico profesional, mejor persona, una persona fantástica y muy fácil de entender y con unos mensajes siempre que aportan mucho valor. Se trata de Víctor Oñoro. ¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo estás? Muy buenas, Edu. Pues encantado de estar aquí otra vez. Repitiendo podcast, que eso es señal de que tampoco te fue tan mal la primera vez. Para el que esté interesado, es el episodio 43 cuando Víctor trabajaba en Auto 1 Eso es. y estuvo explicando pues un poco el modelo de negocio junto con Jorge Vivian, a quien mandamos un saludo. Y con Víctor, pues nada, las cosas han cambiado. Ahora Víctor es el country leader de CITNOW Spain, de CITNOW España. ¿Qué tal el cambio y cómo ha ido todo? Y si quieres repasamos un poco tu trayectoria profesional de paso. Muy bien. Pues nada, encantado de verdad de estar aquí otra vez. Que la experiencia fue muy buena y por eso también nos vemos por aquí. Pues sí, ahora ya en otro rol y bueno, por resumirla un poco mi experiencia, pues ya son algo más de 10 años en el sector de la automoción y por las empresas en las que he estado, que en este caso son Auto 1 y CITNOW, mucho más centrado en la digitalización del sector. En CITNOW estuve pues, los últimos años liderando en Auto 1 liderando el equipo de remarketing y bueno, ahora CITNOW en otro ámbito distinto, también centrado en el sector de la automoción, pero bueno, más diferentes productos que están enfocados a marcas, talleres, concesionarios, ayudarles a ser más eficientes. Es una empresa muy potente de base americana, si no me equivoco, CITNOW, pero Inglesa. Inglesa, perdón. ¿Qué desarrolla y qué tiene CITNOW en España? Que además en vuestra web se puede ver un poco cómo lo estructuráis, que es muy interesante, la estructura de productos básicamente por áreas de la empresa o por procesos en los que impacta. Porque de todos los productos que hay, que son muchos, ¿qué tiene CITNOW abierto en España y con qué fin? Luego entraremos en el tema central, por cierto, que nos gustó mucho el planteamiento cuando lo estuvimos preparando, que es recolocar ¿por qué crees tú que hay que recolocar al cliente en el centro? Pero repasemos primero CITNOW para ligar después lo que te vamos a preguntar sobre el centro del episodio. Vale. ¿Qué ofrecéis en España y qué negocio o qué productos ofrecéis para resolver qué necesidades? Vale, lo has explicado muy bien. Hay diferentes áreas, muchas áreas distintas dentro del sector y en todas pues podemos hacer algo. Básicamente, ayudamos a los clientes del sector de la automoción a vender más coches o a hacer la postventa más eficiente. Y generamos todo el proceso, desde la generación de leads hasta la interacción con el cliente en el propio concesionario o taller o incluso luego la fidelización. Fuimos pioneros en la introducción del vídeo en el sector. La gente, pues, por ejemplo, puede ver lo que ocurre con su coche cuando está en el taller, se procesa en nuestro sistema y le llega al cliente pues, de una manera muy sencilla y se traduce en la mayoría de las ocasiones en más ingresos. Desde 2021 somos ya un grupo tras la adquisición de otros negocios, del desarrollo de más soluciones que encajaran con el propósito que tenemos, que es mejorar la eficiencia del concesionario a través de la comunicación y la experiencia del cliente. Y se entiende por comunicación cualquier punto de contacto imaginable, desde la publicación de los coches,
como comentábamos, los leads y los vídeos, plataformas de multicanal, de multicomunicación. Y todo esto, pues, nos ha llevado a tener más de 20.000 concesionarios. Hemos procesado ya más de 100 millones de vídeos, 14 millones solamente el año pasado. Estamos en más de 80 100 países. millones de vídeos. Sí. ¿En cuántos países? Estamos en más de 80 países y con más de algo más de 40 fabricantes. Entonces, se nos conoce mucho por ese inicio de los vídeos, pero la transformación que ha tenido esta empresa pues ha sido bastante grande desde entonces. Todo esto ocurre, y todos estos números que comentaba, pues ocurre porque cada producto que se crea, cada mejora que se añade, se hace en base a la opinión de los clientes con los que trabajamos. Solemos estar bastante cerca de ellos para hacer que las herramientas que les proporcionamos se usen de la mejor manera posible, y eso luego también pues tiene un beneficio desde un punto de vista tecnológico. Víctor, aquí en España, la misión que tiene CIDNOW, que has dicho hace un rato, es muy interesante. Vosotros intentáis, si la puedes, es optimizar o mejorar la experiencia del cliente en todo lo que son los puntos de contacto con el concesionario. Exacto. O sea, mejorar la los famosos que dicen en inglés, palabreja, los touch points, ¿no? O sea, vosotros vais a identificar dónde podéis aportar algo en uno de los pasos, que hay muchísimos pasos de relación de la vida de un cliente con su experiencia en cualquier aspecto del concesionario, venta, postventa, me imagino, todo, ¿no? Yo lo has explicado casi mejor que yo, o sea que no. Si coges... Es que de la manera que lo has dicho era esta, ¿no? Justo. Identificáis un touch point de estos y ponéis ahí el foco. Bueno. Exactamente, y se propone una herramienta que ayuda a ello. Si imaginamos esa línea imaginaria en la que hay un contacto entre cliente y concesionario, cliente y taller, pues en cada uno de esos momentos hay una solución y algo que se puede mejorar. Y mejorando esa comunicación, pues tiene un impacto en el negocio, ¿no? Más allá de la experiencia de cliente, que luego podemos profundizar un poco más, pero pues desde más ventas, desde más eficiencia, que se traduce en menos días para cerrar una operación, más ingresos, más beneficio. Así es que eso es ¿Cómo? Exactamente. Dividiendo por este criterio que teníais de los distintos touch points, por ejemplo, y de manera más o menos concreta, ¿qué tenéis en cada etapa que puedas decir? En España hacemos esto, por ejemplo, ¿no? Es entender un poco lo que tenéis pensado para resolver la mejora de la experiencia en un touch point. Vale. ¿Qué tenéis si lo haces por áreas? Lo divido por simplificarlo en dos áreas, que son venta y postventa. Vale. En la parte de venta está el vídeo para ventas, que vale. es pues esa comunicación a través de este formato con el cliente. ¿Pero quién hace el vídeo? El vídeo lo hace el concesionario. Es una aplicación muy, muy sencilla. ¿No? ¿Pero quién del concesionario? ¿Un comercial? El asesor comercial. ¿El asesor comercial hace un vídeo? Suelen ser los asesores comerciales. Luego tenemos clientes que hacen, pues que ya inventan procesos propios, e incluso departamentos de marketing lo pueden utilizar. Pero en la mayoría de los casos suele ser el asesor comercial que responde a una petición de información. O el inicio del uso del vídeo suele ser ese. Una petición de información con el vídeo. Muy bien. Luego tenemos Appraise, que es para recopilar datos de las retomas de ese coche que quiere el cliente vender. Pues
ayudamos al concesionario a recibirlo todo de una manera más estandarizada y también el cliente lo hace de una forma muy, muy sencilla, que lo hace con el móvil. Recibe un link que lo envía al concesionario en este caso y a través del teléfono móvil pues hace las fotos que haga falta, rellena los datos que el concesionario pida, y digo que el concesionario pida porque eso lo configura el concesionario a su criterio. Y entonces recibe todo de una manera pues uniforme, ¿no? Porque si normalmente ocurre, lo dejas un poco abierto, pues hay clientes que te envían una foto, hay clientes que no te envían ninguna, hay otros que te envían 35, datos desordenados, y esto te ayuda a tenerlo un poco con un poco más de criterio. Y luego metería dentro de ventas SeatNow Imaging. Esta es la aplicación para fotografiar coches. Aquí, bueno, hay bastante componente de inteligencia artificial metida, pero bueno, básicamente es que el concesionario mete un mapa de fotos, imaginemos 4 fotos exteriores y 4 interiores, y si la persona que va a hacer las fotos no las hace exactamente como el concesionario quiere que se haga, la propia aplicación lo detecta y las rechaza. De modo que sabes que si se cierra un trabajo de un determinado coche, pues las fotos van a ser buenas, van a ser perfectas, porque cumple con esos criterios. Luego esa se puede configurar y hacer más... más rígido o más flexible, que siempre exacto, pasa lo mismo. Sí. Puede ser muy rígida, muy rígida. Pero bueno, luego la verdad que el resultado que tiene, en lo que se traduce, es muy bueno. Tienes pues una página web con todas las publicaciones exactamente iguales en el mismo orden y gusta bastante. Luego, por supuesto, pues hace reemplazo de fondo, se puede meter temas de marketing, se generan vídeos, multitud de cosas. Incluso ahora pues tenemos la posibilidad de hacer un scoring para marcas que fotografían miles de coches. En vez de tener un criterio cualitativo, por así decirlo, para ver si las publicaciones están bien o mal hechas, pues nosotros somos capaces de ponerle una nota a cada coche, de modo que la marca pues puede ver qué concesionario lo hace bien, qué concesionario lo hace mal. Es como, bueno, puedes aprobar el examen, pero lo puedes aprobar con nota o no. Y si está por debajo de esto, no te da por bueno el coche publicado, y si no, sí, vale. Bueno, curioso. Está bien. Está bien, curioso. Oye, tenéis una... en lo que son los productos, tenéis una cosa que estaba mirando, que era todo el tema de, aparte de imaging y el appraise que has comentado, toda la parte de conversations. ¿Qué hay ahí dentro? Conversations es una plataforma omnicanal, podemos decir, que ¿Vale? lo que hace es unificar todas las conversaciones con el cliente. Es decir, el cliente te responde por correo y lo ves en una única vista. Luego el cliente puede ser que te escriba por WhatsApp, te va a aparecer también ahí. Es decir, que no tienes que entrar en diferentes, no tienes que abrir 30 aplicaciones distintas para ver lo que se ha hablado o no con ese cliente, porque se vuelca todo en una única vista y luego facilita mucho la conversación. ¿Y qué tenéis en postventa? Y luego en postventa, pues principalmente taller, que es también la parte del vídeo que comentábamos antes. Vale, pero aquí el vídeo lo emite el taller con lo que está en el estado de reparación o el problema de... Vale. Eso es. Tú imagínate que pues llevas el coche al taller a cambiar las ruedas, lo suben y detectan algo más. Pues en vez de llamarte y simplemente decírtelo, oye, tienes esto, pues te lo enseñan claramente. Te lo envía por vídeo y te enseña dónde está el problema, ¿no? Exactamente, por lo menos lo ves y es un sistema mucho más transparente, da mucha más confianza al cliente. Y en ese mismo vídeo, que lo que el cliente recibe no es un vídeo, es un link a una vídeo presentación, a una página, vamos. Y en esa misma página pues puedes insertar el presupuesto que sea y ahí el cliente te lo aprueba. O sea que agiliza muchísimo la comunicación y la transparencia, y la verdad que funciona muy bien.
Es de los que mejor funciona. Y luego, pues, Triage. Muy parecido a Praise, pero desde el punto de vista del taller. Esto es más para que el cliente, antes de que vaya al taller, te pueda reflejar de una manera también pues muy sencilla qué es lo que le ocurre al coche, que detecta, pues puede meter un vídeo, puede meter una foto, puede meter la información que sea, de modo que cuando el coche llega al taller, normalmente la inmensa mayoría de los casos lo que ocurre es que ya sabes lo que le pasa, sabes si vas a tener que pedir una determinada pieza o no, y reduce mucho el tiempo entre la entrega del coche y la entrega luego al cliente, porque si tienes anticipadamente la pieza que vas a pedir, pues agiliza mucho. Esto también funciona bastante bien y gusta bastante por eso. Sobre todo, lo que tienen en común todas es que son muy, muy sencillas de utilizar. Oye, ahora vamos al centro del tema del episodio, que en su momento estuvimos comentando y ¿qué es? O sea, el cliente, el cliente, él o la compradora del coche es como la persona, no compradora, la persona que tiene el coche y entonces el concesionario le da servicio. Tú lo que defiendes es que hay que recolocarlo. Y mi pregunta es, ¿qué pasa? ¿Que se había descolocado? Pues da la sensación de... Recolocar al cliente en el centro, que Sí. quiere decir que antes estaba descolocado y estaba fuera del centro. Explica un poco mejor, por favor, por qué crees que esto se había torcido y ahora hay que volverlo a poner dentro y por qué crees que se había torcido. Da la sensación de que sí. Ahora luego profundizamos un poco más con una serie de datos y de estudios que hay, pero por poner un poco de contexto, venimos de unos años complicados, o muy, muy complicados, en los que yo creo que el foco ha estado más en ver lo que ocurría de puertas para afuera, digamos, más en sobrevivir y adaptarse. No hace falta tampoco entrar, pero bueno, COVID, los chips, bueno. Ahora estamos en una época, y que se entienda un poco esto, pero algo más estable desde el punto de vista de matriculaciones y ventas en VO. Veíamos, el otro día se publicaba, septiembre ya superaba al mismo mes de 2019, con 1,1 millones de matriculaciones, si no mal recuerdo. 1,1 millones de matriculaciones a cierre de año, perdón. En VO, pues 2,2 millones aprox. Se estima, por lo que, bueno, son datos que invitan un poco al optimismo desde ese punto de vista de recuperación de ventas y de esa trayectoria que teníamos antes de que ocurriese todo esto, dejando de lado el tema de la transición energética, tecnológica, regulatoria, que da para otro. Teniendo en cuenta esto y luego poniendo también sobre el tablero la llegada de multitud de marcas nuevas, principalmente asiáticas, el peso que tiene y que va a tener la experiencia de cliente a partir de ahora va a ir a más. Si no la tiene ya, estamos plenamente convencidos de que va a ser algo que va a ser crítico para marcas, concesionarios y talleres. ¿Y ese peso, Víctor, le va a recaer al concesionario? 100%. Diría que es que si no forma parte de tu estrategia y no estás o tienes planes de hacer acciones concretas para la experiencia de tu cliente, te vas a quedar muy atrás. Mira, había hace poco había un estudio de Capgemini, decía que la automoción está en el puesto 9 entre los 13 principales sectores de cara al consumidor, debido a que la experiencia del cliente en este sector no está a la altura
de las expectativas que tienen con otros ámbitos. Es decir, que los clientes es que ya están comparando la experiencia que tienen en otros ámbitos, en otros sectores distintos, con este. O sea, ya no es que comparen una marca con otra o un concesionario con otro. Es que están comparando lo bien que se les da el ir a la experiencia que tienen en una tienda de ropa, por ejemplo, o en un restaurante, con comprar un coche. No con otros concesionarios, sino con otros tipos de experiencia de compra de otros productos. Exacto. No tiene nada que ver con el coche. Exacto. Es que es experiencia y la gente muchas veces compra o está dispuesto a pagar más o menos en función de la experiencia que se le dé y la gente compara entre unos y otros. ¿Qué le comportará a un concesionario que también tenga la misma percepción de que a lo mejor se han descolocado un poco las cosas con respecto a tener el cliente en el centro? ¿Qué comportará para un concesionario a nivel operativo, a nivel de procesos, a nivel de probablemente cambios estructurales o inversiones que tenga que acometer? ¿Te refieres a qué? Claro, ahora un concesionario te está escuchando y dice, hostia, Víctor tiene razón. No tenemos al cliente en el centro. Vamos a intentar empezarlo a resolver. ¿Qué le toca hacer? Algo que suele también ocurrir es que cuando... Bueno, lo primero es que el concesionario lo que haga o decida pues también tiene que estar un poco en línea con la marca si representa a alguna en este caso. Lo que creo que toca es pues analizar un poco cuál es tu punto actual, cuál es tu punto de partida. Tienes que conocer qué es lo que opinan los clientes de ti. Para eso pues hay infinidad de medidores, pues, no sé, el NPS, por ejemplo, y a partir de ahí empezar a construir. Si intentas meterle mano a absolutamente todo a la vez, probablemente pues generes demasiado desajuste, ¿no, exactamente, Víctor? más desajuste incluso que el que puedas llegar a tener. Entonces, pues es un poco calibrar qué es lo que crees que es más prioritario y empezar por ahí. Y yo creo que es algo en lo que tampoco hay que comentabas de acometer inversiones, o sea, hay que invertir, pero tampoco creo que sea algo que requiera de una inversión estructural gigantesca, sino bueno, que es más qué herramientas quiero utilizar, sobre todo también es alinear a la gente que hay por debajo, por encima y por los lados. Muchas veces también el error que ocurre es que esta experiencia de cliente recae únicamente en los equipos comerciales y se deja de lado a otros departamentos que también tienen que aportar su grano de arena en todo para que todo vaya más. Porque también son puntos de contacto con el cliente. Exactamente. Vale, entendido. Exactamente. O sea que, bueno, eso sería un poco el punto de partida. Y mira, me preguntabas qué tendría que hacer un concesionario. Ahora mismo da también la sensación, y también me refiero a este estudio de Capgemini, hay como un desajuste entre la percepción de la marca, lo que cree la marca que está haciendo y la expectativa real que tienen los clientes. ¿A qué te refieres? A que, por ejemplo, los ejecutivos de las marcas creen que el NPS de sus clientes de media está en 14 puntos y la realidad es que están
creo que recordar que era 2 o 3. O sea, el NPS es aquello del Net Promoting Score. O sea, aquella pregunta que nos hacen a veces, ¿con qué frecuencia? No, ¿tú recomendarías el servicio que tal y te lo recomendarías a un amigo o una amiga? Vale. Eso es. ¿Y, bueno, pues ¿y qué número salía, has dicho? 2 frente a 14. Es decir, yo como directivo de esta marca, creo que estamos ofreciendo una experiencia muy buena, pero la realidad es que los clientes pues, están diciendo... ¿Cuál es el tope? Solo por curiosidad, ¿el tope de puntuación? Del NPS... Pues si me dices 14 y 2, escala... Era 15, no me acuerdo ahora mismo. Vale. O sea, vale, traducido o sea, el concesionario NPS... a sí mismo se ve mucho mejor que luego como le ha visto el cliente a él. Hay una diferencia bestial. El NPS, si no me equivoco, puede ser negativo y puede ser positivo y va de menos 100 a 100. Creo que esa era el baremo y la escala. Lo realmente importante aquí es que pues eso, que se cree que se están haciendo las cosas mejor, pero luego la percepción de la gente no es esa. Y luego, a la hora de darle peso, de darle importancia a esta experiencia de cliente, también es importante saber pues qué peso tiene esto a la hora de tomar una decisión, porque también se suele pensar que todo el mundo se mueve por el precio. El precio es determinante. Bueno, pues es importante para algunos, pero hay muchas más cosas. El prestigio de la marca, pues para algunos sí, para otros no, tanto. Vemos que pues no hay demasiada lealtad entre unos y otros, la gente va cambiando entre una marca y otra. El dato aquí es que para el 57% de los compradores, la experiencia influye tanto como el producto a la hora de tomar una decisión de compra. O sea que, por entendernos, en igualdad de condiciones, ¿no? Entre, digamos, dos marcas que se puedan comparar o dos coches en el mismo segmento, para casi 6 de cada 10 personas va a comprar el coche al concesionario que le ofrezca una mejor experiencia. Vale. Y una mejor experiencia, pues, lo que decíamos es que va desde el momento en el que accedes a la web hasta el momento en el que, bueno, te decides por la compra, pero luego va más allá. Porque si luego quieres retener a ese cliente, que sabemos que siempre se ha dicho que cuesta menos retener a un cliente que conseguir uno nuevo. Si luego quieres retenerlo, pues también hay mecanismos y formas en las que incidir. Pero a lo que voy es que se tiende a pensar erróneamente que lo más importante es precio y producto, y pues para un determinado grupo de personas sí, pero para muchas o le ofreces una experiencia buena desde el principio o lo va a hacer otro competidor, porque decíamos antes de las marcas nuevas, es que estas marcas vienen con los deberes hechos ya. ¿En qué sentido? Ocasiones. En el sentido de que tienen pues un nivel en la web, una claridad en la web muy distinta a la que estamos acostumbrados, con bastante contenido de vídeo, imágenes muy claras, un nivel de información muy alto, posibilidades de configuración bastante altas también. Veía incluso marcas. Hay aquí en España ya hay algún grupo que lo hace. No se hace demasiado, pero por ejemplo, bueno, por hablar de cosas concretas que se pueden hacer de experiencia de cliente, pero es que hay marcas
o concesionarios que ofrecen la posibilidad de hacer la prueba de conducción llevándote el coche a casa. Pues, esto para esas 6 de cada 10 personas en las que la experiencia es importante, pues fíjate el peso que tiene entre un concesionario que te trae el coche que te gusta a casa para que lo pruebes o otro que te dice que si quieres probar el coche, pues que vayas para allá. Bueno, es este tipo de cosas. Y luego también, Edu, que lo comentabas al principio, es que la gente ya está sesgada por la experiencia que tiene en otros sectores. Entonces, si alguien está dispuesto o llega a pagar incluso pues 200 euros por cubierto, por ejemplo, en un restaurante, por un conjunto de experiencia, no solamente por la calidad de un plato o lo que sea, sino por todo lo que engloba. Sí. No es solo la comida que te dan, es más cosas. Exactamente. ¿Cómo no va a esperar una experiencia pues muy alta cuando te estás comprando algo que son 30.000 euros? No, está claro. Sí, es una de las compras más voluminosas, de mayor importe de la vida de una persona. Exactamente. Entonces, esto va de todo. Va de cómo te tratan, de cómo es la web, de cómo publicas los coches, el nivel de información al que puedes acceder, qué diferentes medios de comunicación hay con ese taller o ese concesionario, porque es que esto es ahora. Ahora el cliente es más digital, más impaciente, más exigente. Sí. Pero es que pensemos en las generaciones que vienen, que son aún más digitales, más emocionales. Es que no queda otra que adaptarse. Vosotros, por ejemplo, estáis ofreciendo algo que tiene todo el sentido del mundo con esto, que es la posibilidad de publicar coches en una red social que es a día de hoy la más utilizada del mundo, que es TikTok. Y es que hay muchas marcas que ya utilizan esto para vender. Pues es que el día de mañana las generaciones que vienen, pues probablemente se fijen ahí muy seguramente se fijen ahí para comprar un coche. Ahora estamos en 8 de cada 10 inician la exploración del coche que van a comprar online. En breve serán el 100%, todos. Si tú no tienes una web limpia, clara, las publicaciones de los coches pues tienen cierta coherencia y homogeneidad, ¿no? Que muchas veces entras y hay un coche de frente, otro de lado, otro hacia atrás, uno con un fondo muy bien, pero hay otro que está hecho en la calle, pues todo esto es experiencia de cliente, y manejar y controlar todo esto, como ya lo están haciendo algunas marcas, pues va a ser crítico. Muy bien, es interesante. Y de los últimos meses ahora, ¿sigues viendo a muchos concesionarios descentrados en este sentido? ¿O se está enderezando y cómo lo consiguen? ¿Y a costa de qué? Estos son muchos cambios, pequeños cambios si quieres, secuenciales o en paralelo. Y como decías tú, si los haces todos de golpe, se te desmonta la parada, pero inmediatamente. Entonces, ¿qué percepción tienes con la interacción que tenéis con los distintos grupos de todo lo que estás explicando que está descentrado? Es decir, ¿esto va peor, va mejor? ¿Por qué se ve afectado en positivo y en negativo? Lo que vemos es que es algo que está bastante claro para la inmensa mayoría de los concesionarios, para la inmensa mayoría de las marcas, por supuesto. Lo que pasa es que el día a día pues muchas veces nos come y nos impide aplicar lo que en ese plan estratégico estábamos poniendo en el centro.
Y bueno, y me explico. Si yo soy una marca, en mi plan estratégico a 5 o 10 años está que el cliente está en el centro y que tenemos que proporcionar una experiencia de cliente pues mucho más alta de la media del sector o lo que sea. Pero luego a mis concesionarios, por lo que le estoy preguntando o presionando es por el objetivo de unidades o de facturación, no tiene demasiado sentido, no es muy coherente. Entonces, pues lógicamente, por lo que trabajas en el día a día, pues es por alcanzar esos objetivos. Porque muchas veces no se ve la relación directa que hay entre mejorar la experiencia del cliente y aumentar las ventas. Y a la gente, a los concesionarios, les sorprendería lo fácil que es, aplicando un par de cambios o utilizando un determinado sistema. No hablo ya de los de Citnao, pero aplicando poco a poco ciertos cambios en el día a día en diferentes departamentos. ¿Cómo se nota esto en la conversión? Y precisamente por lo que decíamos, es que porque hay mucha gente que valora más o valora igual la experiencia que el producto, porque sabemos de sobra que el cliente que está entrando en mi concesionario preguntando por mi coche va a entrar en el de la competencia, y la competencia también tiene un producto similar a un precio similar. Entonces, ¿por qué me va a elegir a mí? Y ahí es donde juega la experiencia de cliente. Mira, por poner ejemplos de marcas, ¿no? que tienen la experiencia de cliente en sus planes. No solo que lo tienen en sus planes, sino que lo aplican en su día a día. Volvo. Finales del año pasado, hablo ya de aquí y de España, entrevista con su CEO. Han pasado de la lealtad a la marca, que es sí, lo que el lema que utilizaron. La lealtad a la marca ha pasado en 6 años del 32% al 60%. Para hacer esto, esto no solamente lo han hecho los equipos comerciales, es que han tenido que darle pues una vuelta a prácticamente todo. Toyota, desde hace años, la marca mejor valorada o de las mejores valoradas aquí en España. Porque es que, bueno, esto es también un poco cultura asiática. Dentro de la filosofía corporativa está poner al cliente en el centro. Y tienen infinidad y hacen un seguimiento de la satisfacción del cliente pues constante. Porsche también, de las mejor valoradas. Bueno, pues son ejemplos de empresas que no se limitan a poner la experiencia del cliente en un PowerPoint, sino que lo aterrizan y aseguran que los concesionarios lo hacen. Y estamos hablando de marcas, pero pues pasa exactamente igual para los concesionarios multimarca. ¿Dentro de un concesionario? ¿Tú quién crees o quién sugieres que tiene que abordar o liderar estos cambios? Porque los concesionarios a veces tienen el problema no, la peculiaridad de que son unidades como muy compartimentadas, como hemos podido escuchar en algún episodio, Sí. en lo bueno y en lo malo, a veces más en lo malo, que es que no hay una, cada uno va a lo suyo, el que lleva venta, el que lleva postventa, postventa, la dirección general, pues el financiero va a otra cosa, la dirección general va a otra, los de marketing pues están viendo cómo trabajar el marketing online y offline del concesionario. Y a veces aparecen direcciones digitales o direcciones de operaciones. Esto, si tú, imagínate que tú tuvieses que colocarte dentro de una concesión o tuvieses la dirección general de una concesión, ¿dónde pondrías, vamos a decir, todos tienen que empujar, ¿vale? Eso vaya por delante, pero ¿dónde pondrías tú el director o la directora de orquesta? Es que creo que tiene que haber
ya un departamento de experiencia de cliente y una persona responsable de la experiencia de cliente. Algo que tienen en común estas marcas, y he comentado 3, pero hay un montón, es que hay un responsable de experiencia de cliente. ¿Eso es una cosa común en todos estos casos? Sí, sí. Son pues figuras que o departamentos que se han creado en los últimos años. ¿Y qué les dejan hacer? Porque claro, esto siguen habiendo unidades y departamentos dentro de la empresa. Sí. ¿Qué puede hacer y qué le dejan hacer? La figura de estos departamentos pues es precisamente identificar esos gaps que comentábamos entre dónde lo estamos haciendo bien, dónde creemos que lo están. Primero, identificar exactamente cuáles son los puntos de fricción que estamos teniendo, priorizarlo, es decir, pues priorizarlo en el sentido de, vale, si empezamos por aquí, ¿qué impacto va a tener? Creemos que va a tener, y en función del impacto que creamos que va a tener, pues se prioriza de una manera u otra. Y estos departamentos tienen o deberían de tener el poder o la posibilidad de influenciar en el resto de equipos, sea cual sea el departamento. Imaginemos si... Pero si no te apoya... No, o sea, si no te apoya dirección general, 100%. No, sí, sin el apoyo de arriba, se queda en intenciones y una vez más se queda en un PowerPoint. Sin el empuje de arriba no se llega a ningún lado. Vale, esto enlaza con lo que Cidnau ofrecía, o me comentabas que ofrecía al principio, que es ir a puntos que se sabe que no están excesivamente bien tratados o que, pues, que son problemas. Sí. El volver a llamar y llamar otra vez que cómo está mi coche, por ejemplo, la reparación, lo tengo aquí en la cabeza porque yo lo he vivido, que es, hostia, decidme algo, que llega el fin de semana y no tengo coche, o quién tiene que ir a buscar el coche, o cómo lo haremos, ¿vale? Y luego la venta, que es como una cosa como más esporádica, pero que es verdad que sí que yo también inconscientemente, ahora recientemente, teniendo que volver a interactuar con concesionarios que voy mirando a ver cómo lo hacen, o gente que me lo explica, sí que es verdad que lo que dices que se compara a, hostia, cuando compro en tal sitio o cuando compro en tal tienda, que no es esto, que es ropa, o cuando compro en tal, las cosas van muy bien. Ya sé que es un coche y es más complicado, pero Bueno, es más complicado. Bueno, es más complicado porque el producto es más, o sea, hay más decisiones a tomar. Sí. Salvando las diferencias, y no le quito mérito, pero unos pantalones o una camisa tiene una dificultad de compra, y entender el coche que te llevas y cómo lo usarás y qué te comportará, hacer el cálculo hasta de si cabe en el parking o no, de si vas a tener que hacer algún tipo de Bueno, pero personalización del coche. Bueno, es que muchas cosas, es que no es lo mismo, es más no es lo mismo, complicado. no es lo mismo, pero sí no está en nuestro control el hecho de que el cliente te compare entre... No, lo que pasa es que pone un nivel de exigencia, Víctor, que entonces sí que te obliga al concesionario a que se parezca no tanto a otros concesionarios, sino a otras maneras de comprar productos del retail, Justo. en definitiva del retail, que experimenta una persona que va a comprar, o que compra Bueno, online. Es que no tiene nada que ver. por ejemplo, el ejemplo que poníamos antes de lo de, pues, ¿cuándo se ha visto aquí que te lleven un coche a casa para probarlo? Como Ya, si ya, esto fuese Amazon. ya. Hace muchos años, pues era impensable también el que un cliente comprase un coche online sin verlo. Y a día de hoy se hace. Bueno,
Es que son cosas que los concesionarios y las marcas van a tener que abordar de un modo u otro, porque puedes decidir no hacerlo, pero si tu competencia lo hace, Ya. te vas a ver arrastrado. Y mira, por ejemplo, que me preguntabas cómo hace CitNow. Te pongo un ejemplo para que veas el impacto que tiene algo tan, entre comillas, absurdo y sencillo como es enviarle un vídeo a alguien frente a no hacerlo. Grupo de concesionarios de marca europea, tradicional, ¿vale? Y hacemos una muestra que es comparativamente aceptable entre concesionarios que usan el vídeo y concesionarios que no lo usan, ¿vale? Esto tanto para VN como para VO, porque el vídeo se utiliza igual. La tasa de venta. Esto se hizo en un periodo comprendido entre enero y septiembre, ¿vale? Del año pasado. Tasa de venta de los concesionarios que no utilizaban el vídeo, 12,06. Tasa de venta de los concesionarios que usan el vídeo, 19,6. Hay un salto de 6 puntos y pico. Esto en VN. Eso es muchísimo. Esto en VN, claro. Bueno, pues imaginemos lo que supone un 6% más de conversión. Pero es que en VO el cambio es todavía más radical. Tasa de venta de los que no usan vídeo, 8,7. Tasa de venta de los que usan vídeo, 26,5. Y luego también afectó a un KPI que no se nos escapaba o que no queríamos tampoco, no sabíamos que iba a afectar, que es los días que se tardan en cerrar la operación. Los que no utilizan el vídeo son 33 días, los que utilizan el vídeo son 24. Entonces, insisto que no es un speech para decir esto es lo que hay que hacer o esto es por donde hay que empezar. Es un ejemplo de que no hay que hacer algo excesivamente complicado, de que tocando poco a poco esos puntos de fricción que comentabas, esos puntos de contacto. Bueno, ya es una mejora muy grande, Víctor. Claro. Es que, ojo, que del 12 al 19 son 7 puntos, pero 7 sobre 12 es más del 50% en VN de ganancia de eficiencia en la venta. Exactamente. Esto es exactamente a lo que quería llegar. Y por lo que decía al principio, que hay muchas veces que es complicado encontrar la relación entre la experiencia del cliente y el impacto que tiene en tu negocio. Y es que es claro. O sea, que no es tan etéreo. No es la experiencia del cliente. No. Son cosas mucho más concretas que es este ejemplo que has puesto. Vale, entendido. Oye, vamos a ir cerrando el episodio y gracias por la explicación. Yo pensaré sobre lo que has dicho y además a la que pueda intentar averiguar si en las concesiones tienen montado esto y cómo lo arreglan, porque es un tema muy interesante. Una pregunta que tengo para ti. Nosotros ahora nos domina mucho, en el momento actual nos está dominando mucho a las empresas que prestamos servicios porque es normal, todo el tema de la IA. Aparte de la IA o algún tema de la IA concreto que quieras comentar en este podcast, ¿qué otros temas de automoción crees que podríamos ir abriendo y desarrollando en el podcast? Porque la IA en general es lo que pero a lo mejor dices, oye, ya, pero hablando de la IA para esto en concreto, pero ¿tienes algún tema, alguna sugerencia para otros episodios que de cara a futuro? Pues buen punto. Bueno, con respecto a la IA, yo creo que es que ya hay mucho comentado y mucho... ¿Tú qué dices de la IA, Víctor? Porque tenéis productos que tienen aplicada IA y tenéis, se ve en vuestra web y lo explicáis perfectamente, pero
Yo creo que ¿Cuál es tu punto de vista? mucha gente que se vuelve loco e intenta vender que lo que utilizan está basado en IA, como si eso fuese a ser diferencial para un cliente a la hora de tomar una decisión, y no es así. La IA hay muchas cosas en las que te puede ayudar. Pues por ejemplo, tiene un impacto directo en marketing, en datos, en cómo gestionar los datos del cliente, cómo hacer un uso más eficiente de ellos, cómo automatizar ciertos procesos. Pero luego, pues bueno, ahí es algo que está muy en desarrollo. Igual que comentábamos antes, no creo que haya que volverse loco en meter IA en absolutamente todo, sino más centrarte en realmente en qué me va a beneficiar esto y dónde creo que voy a obtener un retorno, porque no todo es IA. Y eso y lo decías, nosotros le metemos IA a muchas cosas, pero siempre pues con sentido y esperando pues un impacto, ya sea para nosotros o especialmente para el cliente que lo utiliza. Vale, entendido. Y con respecto a temas de automoción que te estén llamando la atención últimamente, ¿qué crees que sería interesante tratar? Bueno, creo que tenéis pocos episodios tratando precisamente de este tema, que es quizás cómo afecta la experiencia de cliente a los resultados del negocio, que es al final lo que le interesa a los que están en el día a día. Estoy seguro, y hay mucha gente en el sector muy, muy potente que os puede dar datos más concretos, acciones más concretas y más aterrizadas. En marcas ya os aseguro que encontraréis a gente responsable de experiencia de cliente aquí en España, y estaría muy bien escuchar sobre eso, porque de verdad que estoy absolutamente convencido de que es algo. Decías de la IA será es algo de lo que se habla, pero estoy 100% convencido de que experiencia de cliente va a resonar bastante. Vale, perfecto. Pues muchas gracias por haber vuelto al podcast, Víctor. Gracias por las explicaciones. Gracias por detallar un poco más y desarrollar lo que has dicho de recolocar al cliente en el centro del concesionario. Y que te vaya súper bien en Cidnao. Yo creo que tenéis unos productos ahí muy interesantes que seguro que mejoran la experiencia de usuario. Muy bien, Edu. Nada, muchísimas gracias a ti personalmente por acordarte de mí otra vez, por invitarme. Hombre, yo ya lo sabes, que encantado. Si nos vemos cada 2x3 y estamos ahí conectadísimos. No, lo que pasa es que es muy interesante ir descubriendo cada vez las empresas que hay un montón en España que están haciendo cosas distintas y miras un poco y está realmente el panorama muy, muy entretenido. Sí, mucha gente que hace muchas cosas y eso, bueno, desde el punto de vista del concesionario, encontrar lo que mejor encaja, priorízalo y aplícalo de la mejor manera posible. Fantástico. Pues nada, a todos vosotros y a todas vosotras, hasta un nuevo episodio del podcast de Inventario.pro. Inventario.pro es una plataforma de servicios digitales específicos para profesionales de la automoción. Te ofrecemos el mejor hub de anuncios para la multipublicación de tu stock, nuestros bots para que ahorres tiempo o generes más negocio usando automatizaciones. Además, somos especialistas en crear webs de motor muy fiables y de primera calidad. Si eres un profesional de la automoción, te esperamos. Visita Inventario.pro para más información.